Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos. Entregamos en este momento un saludo muy especial a cada uno de ustedes y qué bueno volver a conectarnos en este momento para recibir la palabra del Señor. Preparemos nuestro corazón pidiéndole al Espíritu Santo su entendimiento y su sabiduría para que lo que hoy nos va a entregar inspire nuestro corazón a tomar en práctica lo que Él nos va a hablar, lo que Él nos va a decir, porque de eso se trata, ser hacedores de la palabra del Señor. Así que inclina tu cabeza allí, ora conmigo. Padre, en este momento me dispongo a recibir lo que has preparado en tu mesa para mi vida. Señor, no me conformo con las migajas que caen de la mesa. Decido sentarme junto contigo a disfrutar de este banquete, a disfrutar de tu palabra. Háblame, Señor, porque tu palabra me dice que no vivo solamente el hombre no se alimenta solamente del pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso me dispongo para que al abrir mi boca, tu palabra fluya y alimente, Señor, nuestros corazones y cada persona que se dispone también a recibirla. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a hablar en este momento sobre un pasaje que es muy conocido en el mundo cristiano y tiene que ver con el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres. Probablemente habían unas 20,000 personas contando también a las mujeres y los niños, pero el texto se enfoca solamente en el conteo de la población masculina, los hombres, 5,000 hombres. Sin embargo, el enfoque de lo que quiero hablar en este momento va dirigido a que Dios tiene la capacidad de utilizar lo poco que nosotros tengamos. Y con eso poco, Él puede hacer cosas extraordinarias. A veces nos afanamos por hacer muchas cosas para Dios. Y realmente lo que Dios está buscando de nosotros no es cuánto podamos darle a Él, sino en verdad cuánto nos disponemos nosotros para entregarnos a Él. Comencemos haciendo lectura de lo que dice la cita bíblica en Juan capítulo 6, versículos 8 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Siga conmigo, por favor, la lectura. Y dice la palabra del Señor: entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Aleluya. Antes de entrar a esgrimir un poquito lo que es el texto como tal, que me llama la atención, si usted analiza, y sobre todo si usted tiene una Biblia de esas que colocan en rojo las palabras de Jesús, va a notar que en cuanto a la descripción de este milagro de la alimentación de los 5,000, Jesús interviene solamente 3 veces, solo 3 veces, y dice cosas muy puntuales. Y sin embargo, examina el milagro tan grande que ocurre. Un milagro tan pero tan impactante para el pueblo que la gente termina diciendo: definitivamente este es el Mesías que estaba profetizado. Vamos a convertirlo en nuestro rey. Y la gente estaba decidida a convertirlo en el rey político, ¿sí? En el rey temporal o en el rey terrenal de la nación de los judíos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Jesús? Él se escabulló. Se perdió de en medio de la multitud. Entonces, al punto con el que quiero comenzar es que estas 3 intervenciones las podemos las podemos definir de la siguiente manera. Primero, el Señor hace una pregunta. En segundo lugar, da un direccionamiento o un mandato. Y en tercer lugar, da una sugerencia que nosotros debemos tenerla bien presente. Vamos a ir analizando poco a poco entonces las 3 intervenciones de Jesús en la medida que estudiamos el texto. El versículo 2 de este texto, que es Juan capítulo 6, nos informa que a Jesús lo seguía, a donde quiera que él iba, una gran multitud. Y esto tiene una razón de ser. ¿Por qué seguían a Jesús multitudes? A donde quiera que él iba, allá aparecían miles y miles de personas.
Bueno, yo quiero entregarte por lo menos unas 5 razones rápidamente del por qué a Jesús lo seguían las multitudes. Primero, porque Jesús siempre se interesó en las necesidades humanas y esto lo hizo muy atractivo ante las personas. En segundo lugar, Jesús nunca pasó por alto los problemas del hombre. Jesús nunca se hizo el insensible. Él siempre prestó atención. Cuando alguien le gritaba, aún en medio de la multitud, le gritaba su nombre, él prefería parar en seco a la multitud y voltear a mirar a ver dónde estaba aquel que estaba diciendo su nombre. Esto es algo interesante. Jesús nunca pasó por alto los problemas del hombre. También otra razón es que siempre que él pasaba por algún lado, algo sucedía. Cuando Jesús pasaba por una aldea, cuando él recorría un camino, cuando él llegaba a alguna ciudad, algo sobrenatural ocurría, algo marcaba ese lugar, porque Jesús cuando llega a algún lugar, él deja su marca, deja su huella. En cuarto lugar, las multitudes seguían a Jesús porque ante las necesidades humanas, Jesús siempre manifestó su poder. La gente sabía que ese profeta, que ese rabino, que ese maestro, que ese predicador no era cualquiera, era alguien poderoso. Hasta los mismos religiosos, aunque algunos no lo reconocían públicamente, otros entendían y comprendían que definitivamente él era alguien enviado de Dios, porque las obras que hacían no las podía hacer cualquiera. Esto fue lo que dijo Nicodemo. Y también Jesús era seguido por gran multitud de personas, porque nada limitó a Jesús para demostrar su amor hacia el necesitado. Jesús fue tierno, fue compasivo, fue amoroso, fue misericordioso frente a las multitudes. Algo que me agrada muchísimo y que se convierte en un reto para nosotros los pastores, los predicadores, es que Jesús no le tenía fobia a las multitudes, pero tampoco no se obsesionaba por las multitudes. Aunque era seguido por gran cantidad de personas, él siempre estaba pendiente de los individuos. Las multitudes no permitían que él se volviera impersonal frente a las personas. Entonces, miremos 4 aspectos importantes que encontramos en este pasaje bíblico y que podemos encontrar cosas interesantes. Hablemos en primer lugar del efecto de las señales que acompañaban a Jesús. La Biblia dice claramente que ninguna enfermedad tenía el poder de resistirse al poder de Jesús. Ninguna enfermedad le ganó a Jesús. Todas las enfermedades fueron sanas por nuestro amado Señor. Ahora, hubo momentos y lugares donde Jesús no hizo muchos milagros, y no porque él no podía hacerlo, sino porque la gente no se disponía a recibir esos milagros. Y recuerda que Dios nunca obliga a nadie. Es más, había gente que buscaba la manera de hacerse a un milagro de Jesús, y muchas veces se encontró con que Jesús, no tenía la intención, no era la prioridad en el momento, pero por la insistencia de esa persona, el Señor terminaba obsequiando ese milagro, haciendo ese milagro porque la persona se disponía. Entonces Jesús siempre tiene el poder de hacer milagros, el poder de sanar toda clase de enfermedad. Y también algo importante que notamos es que ningún enfermo que era impactado por el poder sanador de Cristo quedaba igual. No solamente su cuerpo era restaurado, sino que también su alma, su fe, su espiritualidad eran completamente impactadas al punto que de ahí en adelante se convertían en seguidores del Señor. Hay algunos propósitos importantes que nosotros como cristianos debemos entender con respecto al tema de los milagros. Hay que entender que los milagros forman parte de las herramientas, de los instrumentos que Dios usa para seguir estableciendo su reino sobre las personas. Pero de una u otra manera, es importante también entender que los milagros no son el fin. Nosotros los cristianos no tenemos que obsesionarnos por hacer que lo máximo, como el propósito más importante de todos sean alcanzar milagros. Eso se llamaría milagrería. Hay gente que busca de Dios solamente es por su milagro, y hacen obras y hacen una cantidad de promesas para poder alcanzar su milagro. Y reciben el milagro, pero no hay un encuentro, no hay un tratamiento en su ser interior. Continúan siendo las mismas personas.
ahora recibiendo un milagro, pero siendo las mismas personas. Ese no es el propósito. Yo quiero decirte rápidamente que los propósitos de los milagros fundamentalmente son tres. Número uno, dar testimonio de Jesús. Los milagros cumplen un propósito evangelístico, un propósito de llevar a la gente para que entiendan que definitivamente el Jesús que predicamos es un Cristo vivo, es un Cristo verdadero, es un Cristo que no se quedó en la tumba, que no es simplemente es un rabino que entregó una moralidad o un manual de conducta. No, Jesucristo es poderoso y ese poder sigue siendo evidente en este tiempo. Y por eso es que debemos seguir creyendo en los milagros. Pero también el segundo propósito es que manifiestan el amor compasivo de Cristo. Los milagros vienen con ese propósito de que la gente entienda de que hay un Dios que se interesa por ellos. Porque la gente está herida. La gente cuando sufre, la gente cuando le pasan cosas inexplicables, cuando la gente pierde seres queridos, cuando ocurren calamidades, tragedias, la gente siente que como que Dios es su peor enemigo, la gente siente que como que Dios está en su contra. Pero cuando ocurre un milagro, Dios está enviando un milagro y Dios está enviando un mensaje a través de esa manifestación y Él está diciendo: yo te amo, yo estoy interesado en ayudarte, yo estoy interesado en demostrarte que sigo vivo, que sigo presente, que si me buscas me vas a encontrar, que si me pides yo te voy a dar, que si me llamas yo te voy a responder. Y en tercer lugar, el propósito de los milagros es revelar la gloria de Dios al hombre. ¿Por qué? Porque Dios es eminentemente sobrenatural. Dios está por encima de esta naturaleza creada. Dios creó todo esto con sus manos, con su voz, con su poder. Y Él está por encima de todo esto. Y por eso entonces cuando Él permite de tiempo en tiempo un milagro en nuestras circunstancias, en nuestra vida, cuando Él permite una intervención que va más allá de las leyes naturales, es también diciéndonos que Él es sobrenatural, que su gloria está presente. Y como su gloria está presente, lo sobrenatural se manifiesta. Ahora, en segundo lugar, hablemos un poco sobre las limitantes del hombre ante las necesidades humanas. El ser humano siempre es un ser supremamente limitado. Las mismas circunstancias que vive y que enfrenta a diario le están enviando un mensaje de que definitivamente necesita depender de alguien más que él mismo para poder superar ciertas cosas, para poder avanzar, para poder no quedarse estancado en la vida. El ser humano es un ser limitado. Hoy se quiere hacer creer que los seres humanos somos dioses, que los seres humanos tenemos la capacidad de hacer lo que querramos y se cree en el poder de la mente, en el poder de la confesión. Y todo esto, de una u otra manera, nos hace creer en el mismo pecado tan antiguo con el cual nos hizo pecar la serpiente allí en el Edén, haciéndonos creer que podemos ser como Dios, ser como Dios. Sí, podemos y debemos apuntarle a ser como Dios, pero no en potentado, no en facultades, sino en carácter. Porque eso sí es lo que Dios puso en nosotros, su imago Dei, su imagen en nosotros. Las preguntas de Dios sacuden nuestra limitación. Y aquí es donde entonces viene la primera intervención de Jesús, que está escrita en este pasaje del milagro de la alimentación de los 5,000. Jesús le hace una pregunta muy interesante a Felipe. Le dice: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Mire qué pregunta tan interesante, pero al mismo tiempo retadora para un simple discípulo. Felipe el calculador se siente tan abrumado ante la demanda divina. Y entonces, frente a esa pregunta, vamos a leerla en los versículos 5 y 6, por favor, allá aparece en pantalla. Enseguida Jesús vio que era una gran multitud la que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Quiero que por favor, por un momento usted se ubique y se imagine que usted es Felipe. Están los demás, el resto de los 12. Está Jesús y una tremenda multitud. Y dentro de los 12, Jesús decide acercarse a usted, es decir, a Felipe. Es a usted al que le va a hacer esa pregunta.
¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Cómo se sintió Felipe en ese momento? ¿Cómo te sentirías tú si el Señor te está haciendo esa pregunta en este momento frente a una gran necesidad de la cual tú eres consciente, de la cual tú dices definitivamente es abrumadora la necesidad que hay y necesitamos de alguna manera cubrirla? Y el Señor te dice, ¿dónde? Mire que la pregunta es clara. Jesús le pregunta, ¿dónde? Y esto evoca algo muy espiritual. Porque con esa pregunta Jesús ya le está diciendo a Felipe, a ver, define la fuente de dónde puede proceder un milagro para poder alimentar a toda esta gente. El asunto es que Felipe, él inmediatamente desde su mente calculadora, el dónde lo ubicó no de pronto en la sobrenaturalidad de su Señor, de su Maestro, de su Salvador, sino de una vez en un trabajo. Él dijo, ni siquiera trabajando 3 o 4 meses con el sueldo que recibiéramos, podríamos alimentar a esta gente. O sea, el dónde no lo ubicó en lo sobrenatural, sino en el esfuerzo humano. Y creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. Miremos el versículo 7. Dice, Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando Dios nos reta a ciertas cosas, la tendencia siempre es a mirar nuestras limitaciones, nuestras fuerzas, lo que nosotros podemos lograr para Dios. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que limitamos el obrar de Dios. Limitamos el obrar de Dios. La evaluación de lo irrealizable, entonces nos impide aceptar la obra sobrenatural de Dios. Jesús le hizo esta pregunta a Felipe porque quería llevarlo con ese dónde a mirar a lo sobrenatural, pero él se rehusó y se quedó mirando lo natural. Las limitaciones humanas, esto es alentador, las limitaciones humanas nunca serán un estorbo para la intervención divina. Por eso, en tercer lugar, notamos que Dios obra por senderos misteriosos y abre caminos inimaginables. El versículo 9, en medio de la situación en la que se encuentra Felipe, mire lo que sucede. Versículo 9, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Entonces aquí viene ya una solución para tratar de responder a ese dónde, ¿sí? Pero es una respuesta donde el mismo, creo que fue nada más ni nada menos Andrés, yo lo llamo Andrés el Fisgón. Andrés, él dice, bueno, yo encontré dentro de la multitud a un muchachito, pero me da como vergüenza decirlo, solamente tiene 5 panes y 2 peces. Y entonces, qué hermoso saber que cuando él trae eso a Jesús, que es algo aparentemente insignificante, ¿sabe qué dice el Señor? Díganles a todos que se sienten. O sea, con ese poquitico que encontró Andrés, el Señor da una orden impresionante, un mandato impresionante a toda la multitud. Díganles que se sienten, que todos se sienten. Entonces lo que un muchacho tenía fue puesto en las manos gloriosas de nuestro Señor. ¿Para qué? Para poder bendecir a multitudes. ¿Saben que esto es una enseñanza que ha retado mi corazón desde hace un buen tiempo? Dios quiere que empecemos a fisgonear. A ver, fisgoniemos, busquemos. Así hayan cosas muy pequeñas, o muy pocas cosas en nuestro entorno. Miremos a ver qué de esas cosas podemos traerlas al Señor, qué de esas cosas podemos entregárselas a nuestro Dios, colocarlas en sus manos, con la certeza y con la seguridad de que con eso poco el Señor puede hacer muchísimo. Lo poco que tengamos, escúchame bien, puede ser muy útil, y la palabra útil se puede relacionar con mucho, con suficiente para Dios. Lo que le damos al Señor, Dios termina devolviéndolo multiplicado. Cuando Dios te pida algo,
aunque te parezca muy poco lo que tienes para Dios, dalo con todo tu corazón, dalo con toda tu alma. Puedo imaginarme a este muchachito entregando con gozo y con alegría lo que de pronto sus padres o su mamá le había preparado para ir a escuchar a Jesús, y de pronto su lonche para cuando le diera hambre. Pero cuando decide entregarlo al Señor, se siente feliz. Esto nos enseña a nosotros que si aprendemos a darle las pocas cosas que tengamos, se las entregamos al Señor, Él va a terminar devolviéndonoslas de una manera multiplicada. Y entonces quiero culminar para que entre todos podamos sacar algunas enseñanzas interesantes de esta maravillosa manifestación sobrenatural del poder de Dios. Enseñanzas de esta señal milagrosa. Lo primero que encontramos es que definitivamente Jesús es el pan de vida. Diga conmigo, Jesús es el pan de vida. El hecho de que Él haya multiplicado esos 5 panes y esos 2 peces, habla de que Él es la fuente del alimento. Él mismo es el pan que descendió del cielo para alimentar a la multitud del mundo hambrienta, sedienta. Pero también este milagro nos recuerda que definitivamente Jesús es Dios. Jesús es Dios, porque el único que puede hacer un milagro como este es Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo. Nosotros no podemos hacer eso, Dios sí. Entonces, este milagro nos ayuda. De hecho, Juan ubica este milagro como una de las 7 señales que demuestran la divinidad de Cristo. Este milagro de la multiplicación es una señal de que Cristo es Dios. Acuérdense que el apóstol Juan, en uno de sus propósitos, cuando escribió ese evangelio, era precisamente atacar la doctrina gnóstica. Y la doctrina gnóstica prácticamente no aceptaba que Cristo fuera Dios. Porque si realmente era humano, no podía ser divino, no podía aceptar las dos cosas. Entonces, el apóstol Juan, a través de esta señal, va a demostrar que Jesús es Dios, porque mire, hizo esa señal que solamente Dios puede hacer. Pero también otra enseñanza es que lo poco es mucho en las manos de Dios. No nos sintamos poca cosa. Y lo poco que tengamos, no lo demeritemos. Más bien llevémoselo al Señor. Y digámosle, Dios, mira, este don, este talento, de pronto no es mucho, pero quiero usarlo para tu gloria. Quiero disponerme. Quiero acercarme como ese muchachito que se acercó y trajo sus 5 panes y sus 2 peces a través de Andrés. Quiero también yo acercarme a ti y decirle, mira, no es mucho, pero mi corazón está completamente lleno de gozo, de felicidad al poder servirte, al poder decirle, ¿para qué soy bueno? Úsame. Haz tu voluntad en mi vida. Y entonces, eso poco se va a convertir en algo tremendamente grande para la gloria del Señor. Y en la economía del reino de Dios, que es otra enseñanza que encontramos en esta hermosa manifestación sobrenatural, es que Jesús tiene la tercera y última intervención en este milagro cuando habla. Y es algo interesante. Dice, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie en nada. Diga conmigo, esta es la economía del reino de Dios. Dios es un Dios que cuando hace un milagro y bendice a multitudes, aún lo que sobre, Él quiere que no se desperdicie. Él quiere que todo sea usado de una manera correcta, de una manera bien administrada, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que verdaderamente desea que las cosas se hagan de manera correcta. Hay una economía en el reino de Dios que nos invita a ser responsables, a ser buenos mayordomos, a hacer buen uso de los recursos que Él mismo multiplica para bendición de la multitud. Entonces no se justifica cuando se hacen cosas para Dios que queden rezagos, que queden cosas en desorden, que no queden las cuentas claras. No. En Dios y en su reino las cosas tienen que quedar bien definidas y bien organizadas. Y por último, la verdadera motivación para hacer de Jesús nuestro Rey. Esta es otra enseñanza hermosísima. Este milagro convenció, por lo menos desde la mente carnal, desde la mente natural del pueblo judío, convenció de que era el Rey que ellos estaban esperando. Pero la enseñanza
realmente que nosotros podemos extraer es que cuando nosotros nos disponemos a entregarle lo poco que tengamos a Dios para su servicio, para su reino, para ser instrumentos de bendición a las multitudes, es que entonces estaremos diciéndole o enviándole un mensaje muy claro, y es que queremos que Él gobierne completamente nuestro ser, que Él se convierta en el Rey absoluto de nuestra vida. Eso es lo que significa verdaderamente ser alimentado por su gracia y por su generosidad. Quiero entonces concluir diciendo una pregunta interesante. ¿Qué milagro necesitas que Dios opere en tu vida? ¿Qué estás necesitando que Dios haga en estos días donde de pronto te sientes abrumado por las circunstancias, porque sabes que hay tanto por hacer, hay tanta necesidad que está agobiando tu vida? Y miras qué tienes en tu mano y simplemente ves que hay algo muy pequeño, muy minúsculo, algo que verdaderamente no se compara con la necesidad tan abrumadora que hay en tu entorno. Entonces, deja que un milagro sea operado en tu vida. Entrégale eso al Señor y dile: mira, yo sé que tú eres Dios, amado Cristo. Yo sé que tú tienes el poder de suplir toda necesidad. Quiero ser un instrumento, quiero ser una herramienta que tú puedas usar a través de lo que tú mismo me has dado, y que lo uses a través de mi vida para poder manifestar esa provisión, para manifestar ese milagro que necesita darse en mi entorno. Pero también recuerde que los milagros, por favor, los milagros no son el fin. Los milagros simplemente son el medio para poder permitir que el gobierno de Dios se establezca en nuestros corazones. Y recuerda, por favor, que no importa el tamaño de tu necesidad, no importa el tamaño de tu necesidad, Dios es más poderoso, Dios es más grande, Dios tiene el poder de suplir más de lo que tú imaginas, hasta va a sobrar. Y te digo, aunque no lo creas, va a sobrar si Dios encuentra algo de parte tuya en qué usar, qué hacer. Te pregunto, ¿cuántos panes, cuántos peces tienes hoy para traerlos a Jesús? ¿Cuántos? Si son muchos, gloria a Dios. Pero si son pocos, gloria, gloria, gloria al Señor. Porque con Dios lo poco se convierte en mucho. Oremos al Señor. Padre, yo bendigo con todo mi corazón a cada uno de mis amados hermanos y amigos que se han dispuesto a recibir esta palabra. Todos estamos rodeados de inmensas necesidades. Todos estamos rodeados de esa multitud que tiene hambre, que tiene sed. Y en muchas ocasiones nos sentimos nosotros como responsables, porque sentimos como que Dios nos está preguntando, como lo hizo también con Felipe: ¿dónde podemos conseguir? ¿Dónde podemos hallar lo que se necesita para poder suplir esa necesidad, para poder intervenir y ministrar lo que está sucediendo de manera correcta? Aquí estamos, Señor, declarando en el nombre de Jesús que nuestra fe está puesta en ti. Decidimos, como ese muchachito, acercarnos a ti y entregarte esos panes y esos peces, que aunque sea algo minúsculo, que aunque sea algo muy pequeño, en tus preciosas manos se puede convertir en algo extraordinario, en algo grande, en algo, Señor, que terminará generando hasta sobras, pero que aún las sobras Dios nos pide que las sepamos administrar, porque es la manera de valorar el milagro, es la manera de demostrar que no se trata de nosotros, sino de lo que Dios nos proveyó, de lo que Dios hizo para nosotros. Mi Rey, pido de todo corazón para que la palabra que nos has entregado en este momento nos ayude para empezar a dar pasos de fe hacia algo grande, utilizando las cosas pequeñas que poseemos en el presente. Sabemos que Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios soberano. Así que vamos a estar muy atentos a la pregunta de Jesús, al mandato de Jesús y a la recomendación de Jesús, porque en ellas siempre encontraremos sabiduría y entendimiento para poder valorar las manifestaciones sobrenaturales de Dios
en nuestras circunstancias. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria al Señor, bendecimos su nombre. Espero que esta palabra haya inspirado tu corazón y no olvides compartirla. Compártela con tus contactos, con tus familiares, con tus amigos. La palabra del Señor siempre tiene la facultad de bendecir en el momento oportuno a las personas necesitadas. Recuerden que nosotros siempre les esperamos en nuestra casa iglesia Diseños de Vida todos los domingos a las 10 de la mañana. Tenemos una reunión muy preciosa, llena de la presencia del Señor, donde nos disponemos a alabarle, a adorarle con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, pero también para seguir recibiendo su instrucción y su consejo, para seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Les esperamos allí, todos juntos, para adorar a Dios en su casa. Que Dios les bendiga y les esperamos pronto. Bendiciones.